Vamos a estar leyendo la próxima lectura es en 1 Corintios capítulo 15. Second reading is 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 28. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 1 al 28. 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 28. Ashley will be helping us with the reading. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received on and which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I have received I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas, and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all he appeared to me also, as to one abnormally born. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Whether then it is I or they, this is what we preach, and this is what you believed. If it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that he raised Christ from the dead, but he did not raise him if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Then those who also have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. But Christ has indeed been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead also comes through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. But each in turn, Christ the firstfruits, then, when he comes, those who belong to him. Then the end will come, when he hands over the kingdom of God to the Father, after he has destroyed all dominion, authority, and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death, for he has put everything under his feet. Now when it says that everything has been put under him, it is clear that this does not include God himself, who put everything under Christ. When he has done this, the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be in all in all. Thank you. This is the word of the Lord. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Háblanos a través de ella. Recuérdanos, Señor, las verdades profundas de tu palabra y permite que tu palabra toque nuestras vidas y nos transforme, nos cambie. Lord, that we may receive your word as your words to our lives, and let those words, your word, touch our lives and transform our lives so that we may live according to your word, in line with your word, shaped by your word. Remind us of the meaning and the power and the hope of the resurrection of your Son today. Recuérdanos, Señor, el significado y la esperanza de la resurrección de tu Hijo en este día. En el nombre de Jesús, in Jesus' name we ask. Amen. Para muchas personas hoy, esto es otra
otro tiempo, otro día feriado, otro fin de semana largo. El clima se está mejorando, hoy tenemos nieve de primavera. El clima se está mejorando, tenemos un fin de semana largo, algunos le decimos Feliz Pascua, Happy Easter unos a otros, algunos llevan a los niños al parque, compran chocolates. Lo que vemos es mucha gente disfrutando de las tradiciones culturales de la celebración de la Pascua, pero no realmente creyendo en la historia de la Pascua de Resurrección. Algunas personas no creen en la historia de la Pascua de Resurrección. Otros simplemente son indiferentes. For many people, this is just another holiday, just another long weekend. Weather is getting nicer. You know, we're getting spring snow here. Take your kids to the park, say Happy Easter, eat some chocolate. A lot of people follow the cultural traditions of Easter without really believing in the story of Easter. Some people don't believe in the story of Easter. Some people are just indifferent to the story of Easter. But the story of Easter, the story of the resurrection of Jesus from the dead, is not something that we should easily dismiss. El apóstol Pablo nos recuerda aquí que la historia de la resurrección de Jesús no es algo que debemos simplemente ignorar. Las implicaciones son demasiado serias. There is too much at stake here in this story. Not only for the church, but for the whole world. Las implicaciones de la resurrección, de la historia de la resurrección, son demasiado serias. No solo para la iglesia, sino para todo el mundo. Y cuando yo digo resurrección, me estoy refiriendo a resurrección física, resurrección corporal. No estoy hablando simplemente de una realidad puramente simbólica o espiritual. Cuando yo digo resurrección, me estoy refiriendo al cuerpo físico de Jesús regresando a la vida por el poder de Dios y saliendo de la tumba a una vida gloriosa e indestructible. Esa es la historia de la Pascua de Resurrección. There is too much at stake here. That's what Paul reminds us in this passage. Not only for the church, but for the whole world. The resurrection of Jesus. And when I mean resurrection, when I say resurrection, I mean bodily resurrection. I'm not talking just about a spiritual or symbolic kind of thing. When I say resurrection, I mean the physical body of Jesus coming to life and stepping out of the grave into glorious, indestructible life by the power of God. Too much at stake. If that actually happened, the whole world has changed forever. If that did not happen, we're just a bunch of suckers wasting our lives. Las implicaciones son demasiado serias, nos dice Pablo. Si Jesús resucitó de entre los muertos, todo el mundo ha cambiado. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, somos unos tontos, desperdiciando nuestras vidas en una religión falsa. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios en este pasaje. Los corintios estaban rechazando la doctrina de la resurrección física. Se consideraban demasiado intelectuales, demasiado sofisticados. Para ellos la idea de una resurrección física era una cosa cruda, era una cosa primitiva. This is what Paul is saying in this chapter to the Corinthians. This is not something you can easily dismiss. The Corinthians were having trouble. They were rejecting the doctrine of the physical resurrection. They consider themselves to be too learned and intellectually sophisticated. For them, this idea of physical resurrection was gross, was crude, was primitive. They were willing to believe some sort of afterlife existence, but not a physical resurrection. Los corintios se consideraban muy cultos, muy sofisticados. Ellos estaban dispuestos a aceptar tal vez la existencia de alguna vida espiritual después de la muerte, pero no a creer en una resurrección física.
Y el apóstol Pablo les recuerda en este pasaje que hay razones sólidas para creer en la resurrección y que las implicaciones de la resurrección física de Jesús son demasiado serias para ignorar. What Paul reminds the Corinthians here is that there are solid reasons to believe in the physical resurrection of Jesus, and that the implications of the resurrection of Jesus are just too serious to ignore. Now, Paul begins this chapter presenting the historical evidence, some historical evidence for the resurrection of Jesus in verses 1 to 8. And he says basically a couple of important things I want to highlight here. Number 1, Jesus died. Number 2, he was buried. Number 3, Jesus was seen alive by many people after his death and burial. These are the key statements in verses 1 to 8. El apóstol Pablo empieza el capítulo versos 1 al 8 presentando una fórmula credal, un credo de la iglesia que él recibió con algunos elementos históricos importantes. Primero, que Jesús murió. El segundo, que Jesús fue enterrado. El tercero, que Jesús fue visto vivo físicamente por muchas personas después de su muerte y de su entierro, de haber sido enterrado. Es importante que nosotros entendamos la fuerza del argumento del apóstol Pablo. En primer lugar, él dice, Jesús murió. Sí, Jesús fue crucificado. Los romanos, los soldados romanos, eran matones profesionales. Nadie sobrevivía a la crucifixión romana. El centurión perforó el costado del Señor con una lanza. Jesús no se desmayó. Jesús no simuló su propia muerte. Jesús estaba 100% muerto. La crucifixión fue un evento público. La ciudad entera vio a Jesús desangrarse hasta morir. So the first thing, and nobody denies this, is that Jesus died. And why is this important? Because he was crucified. The Roman soldiers were professional killers. No one could survive Roman crucifixion. Jesus was pierced with a spear. He did not faint. He did not fake his own death. He was 100% dead. The crucifixion was a very public event. The whole city of Jerusalem saw Jesus bleed to death on the cross. He was absolutely 100% dead. The second thing, Jesus was buried. And this means that the place where they put the body was known. Soldiers were stationed outside the tomb. The body of Jesus was secure under close military surveillance in a known place. But on the third day, that tomb was empty. Those are historical facts. El apóstol Pablo nos recuerda que Jesús, lo segundo que nos dice, fue enterrado, fue sepultado. Y esto es importante en la tradición. Porque nos dice que el lugar donde el cuerpo de Jesús fue puesto, era un lugar conocido. Soldados fueron estacionados afuera de la tumba. El cuerpo de Jesús, el cadáver de Jesús, estaba seguro, bajo vigilancia militar, en un lugar conocido por todos. Pero al tercer día, la tumba estaba vacía. Aún los enemigos de Jesús no pudieron negar el hecho de que la tumba estaba vacía. Mateo 28 nos dice que le pagaron a los soldados para que fueran y dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. La tumba vacía es una realidad histórica innegable. The tomb was empty. Even the enemies of Jesus could not deny the fact that the tomb was empty.
So they had to pay the soldiers to say that the disciples had stolen Jesus' body. They had to come up with something to try to explain the empty tomb. El apóstol Pablo nos dice que Jesús fue visto por muchos después de su muerte y de su entierro. El apóstol Pablo nos dice que Jesús fue visto por Pedro y por los 12 apóstoles. Estos eran hombres que estaban asustados, que estaban escondidos cuando Jesús fue crucificado, pero de repente se llenan de valor y comienzan a proclamar en la ciudad de Jerusalén, en la misma ciudad donde Jesús fue crucificado, que Jesús ha sido levantado de entre los muertos y ellos están dispuestos a enfrentar persecución y a morir por este mensaje. El apóstol Pablo nos dice que Jesús fue visto por más de 500 personas al mismo tiempo. Esto no es alucinación en masa. Algunos de los cuales, dice Pablo, todavía estaban vivos cuando él escribió esta carta y podían corroborar la historia. El apóstol Pablo nos dice que Jesús fue visto por su hermano, por el hermano de Jesús, Santiago, Jacobo, quien no creía en Jesús, que Jesús era el Mesías al principio. Lo vemos en Juan, capítulo 7, verso 5, que sus hermanos, ni aún los hermanos de Jesús, creían en él. Pero Jacobo, el hermano del Señor, luego se convierte en cristiano y el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo explicamos esto? Jesus was seen by many. First by Peter, then by the 12. These were men who were afraid. They were hiding when Jesus was crucified. They just ran away. And then all of a sudden, they go out to the city of Jerusalem, the very same city where Jesus was crucified. And all of a sudden, they go out to proclaim that he is risen, and they're willing to die for this message. Paul tells us that Jesus was seen alive by more than 500 people at the same time, some of whom were still alive when Paul wrote this letter to the Corinthians. And he's saying, there is some of them still around. You can go and ask them. They were there. They saw him. They can corroborate the story. And Jesus was seen alive by his own brother, James, who did not believe in Jesus at the beginning. We see that in John 7:5, but then became a Christian. How do we explain that? Pablo dice que esta declaración, este credo, que vemos aquí en 1 Corintios, versos 1 al 8, fue algo que él recibió cuando él se convirtió y que él le pasó, le enseñó a la iglesia en Corinto, a los cristianos en Corinto. Y el apóstol Pablo se convirtió. Saulo de Tarso se convirtió aproximadamente 3 años después de la crucifixión de Jesús. 3 años. Esto no es una historia que se inventa. Paul says that he received this creed, this declaration that we see in 1 Corinthians 15, was given to him when he became a Christian. And that was only about 3 years after Jesus' crucifixion. 3 years. This is not a made-up story. These actually happened. You can't make this up. El apóstol Pablo nos invita a explorar las implicaciones de la resurrección en el resto del pasaje. Primero el apóstol Pablo nos dice ¿cuáles son las implicaciones si la resurrección no sucedió? El apóstol Pablo dice, si la resurrección no es cierta, si Cristo no resucitó de entre los muertos, si esto no sucedió, entonces el evangelio, el cristianismo es falso. Los apóstoles, en el mejor de los casos, estaban engañados y en el peor de los casos eran unos mentirosos. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, nosotros somos simplemente un montón de tontos desperdiciando nuestra vida en una religión falsa.
No lo digo yo, lo dice Pablo, versos 14 a 19. Paul invites us to explore the implications of the resurrection. And he wants to consider the implications of the resurrection not happening. Paul says, if the resurrection is not true, if the resurrection did not happen, Christianity, the gospel is false. The apostles were at best deluded, deceived, at worst they were liars. If Jesus did not rise from the dead, we are nothing but a bunch of suckers wasting our life in a false religion. I don't say it. He said it. Verses 14 to 19. There's nothing noble about believing a lie. If Christ did not rise from the dead, there is no real hope for any of us beyond this life. Hermanos, si Cristo no resucitó entre los muertos, nos dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración. No hay esperanza para ninguno de nosotros más allá de esta vida. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, nosotros no tenemos ninguna certeza, no tenemos cómo saber si hay algo más allá de esta vida. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, no tenemos cómo saber qué hay después, más allá de esta vida. Si hay algo, lo único que sabemos, por cierto, es que estamos aquí. Eso es. Disfrútalo mientras pueda. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, tenemos que afirmar, como dijo el autor de Eclesiastés 9:5, que los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. If Jesus did not rise from the dead, Paul says, we have no certainty of life beyond this life. We have no way to know if there's any hope beyond this life. We have no certainty. We have no assurance. If Christ did not rise from the dead, we have no way to know if there's anything beyond this physical life that we have today. This is the only thing we know for sure, that we're here. That's it. Enjoy it while you can. Because as the author of Ecclesiastes said, the living know that they will die, but the dead know nothing. If Christ did not rise from the dead, all you should do is enjoy yourself as much as you can before you get old and sick, and you die, and you rot, and you dissolve into non-existence. Si Cristo no resucitó entre los muertos, lo único que podemos hacer, bueno, no tenemos ninguna seguridad, ninguna certeza de nada más allá de esta vida. Lo único que podemos hacer, si Cristo no resucitó entre los muertos, es disfrutar como queramos, mientras podamos, antes de que nos pongamos viejos y nos muramos y nos pudramos. Y nuestra existencia se disuelva. Algunos dicen, ¿qué? ¿Acaso no podemos vivir para las generaciones futuras? ¿Para hacer algo para las generaciones que vienen? Eso suena noble. Por eso me decir algo. Si esta vida es lo único que hay, después que usted esté muerto, usted no va a ver lo que las generaciones futuras van a hacer. Ni tampoco le va a importar, porque va a estar muerto. No le va a importar nada, porque usted no está consciente de nada. Shouldn't we care about the future generations? Some people say, I don't need to believe in the resurrection. Shouldn't we care about the future generation? You may ask, well, that sounds noble. That sounds noble. But the reality is, after you die, you won't see what happens to future generations. And you won't even care, because you'll be dead. And you won't be aware of anything. If Christ did not rise from the dead, there's no real hope for this world. If Jesus did not rise from the dead, we have to assume that the future of this world depends entirely on the human race. Because we have no compelling reason to believe that there is a God, that God is with us, and that God cares about us. And look around you. Look at the past history of our world. And look at what's happening in society today.
Does that give you hope for the future of the world, if the future of the world is in humans' hands? Hermanos, si Cristo no resucitó de los muertos, no tenemos esperanza. No solamente no tenemos esperanza como individuos, no tenemos esperanza para este mundo, no tenemos esperanza para nuestra sociedad. Si Cristo no resucitó entre los muertos, no tenemos ninguna razón para creer que hay un Dios, que ese Dios está con nosotros y que ese Dios se importa con nosotros. No tenemos ninguna razón para creer que Dios está con nosotros, que hay un propósito. Tenemos que asumir que el futuro del mundo, el futuro de nuestra sociedad, el futuro de la raza humana está en las manos nuestras, en las manos de los seres humanos. Y cuando nosotros miramos a la historia y miramos lo que está sucediendo en nuestra sociedad hoy, eso no nos da mucha esperanza para el futuro. Si el futuro del mundo está en manos de la raza humana, hermanos, no tenemos mucha esperanza. Pero no se preocupe. De aquí a unos cuantos billones de años, el universo todo se va a disolver. Y lo único que va a quedar es tinieblas y frío absoluto. Don't worry about it. In a few billion years, the entire universe is just going to degrade and die and leave nothing behind but absolute darkness and cold. So that's it. Have a nice life. Go buy yourself a bigger house or a nicer car while you're still can. Si Cristo no resucitó, eso es. Cómprese una casa o un carro mientras pueda. Más ahora, como dice el verso 20. Pero ahora, Cristo en verdad resucitó de entre los muertos. But, says verse 20. I love this but in the Bible. But Christ was indeed raised from the dead. Verse 20. And that is the source of our hope. Esa es la fuente de nuestra esperanza como individuos y de esperanza para el mundo. That's the source of our hope as individuals and hope for this world. Jesus, Paul says, is the first fruit of the resurrection. El apóstol Pablo nos dice que Jesús es las primicias, el primero de la resurrección, el primogénito de entre los muertos. Eso quiere decir que Él es el pionero, Él es el ejemplo de lo que Dios está planeando hacer con su pueblo, con aquellos que pertenecen a Él, con aquellos que están en Cristo. Jesus is the example, He's the pioneer. He is the example of what God intends to do for His people. We see that 1 John chapter 3 verses 2. The Apostle John says, Dear friends, now we are children of God, and we will be, what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him. We shall be like Him. For we shall see Him as He is. Jesús es el ejemplo, la garantía, la esperanza de lo que Dios quiere hacer con su pueblo, con cada uno de los que pertenecen a Él. Como nos dice el apóstol Juan, 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, semejantes a Él. Y podemos vivir con valor. Y podemos vivir de manera sacrificial. Y podemos vivir de una manera desprendida y generosa. Porque la resurrección de Jesús nos asegura que hay una vida más allá de esta vida, para aquellos que pertenecen a Cristo. Porque Jesús dijo, el que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará.
La resurrección de Jesús nos da esperanza para este mundo y para nuestras vidas. We can live courageously. We can live sacrificially. We don't have to live just for ourselves. We can live selflessly because the resurrection of Jesus assures us that there is life beyond this life for those who belong to Christ. And the resurrection of Jesus gives us hope for this world. Not just hope for each of us as individuals, but hope for the whole world, because physical resurrection means that God's plan is the renewal and glorification of physical reality. The resurrection of Jesus is the assurance that God will make all things new. 2 Peter 3:13. But we wait new heaven and new earth where righteousness dwells. Esperanza para el mundo. Esperanza para la creación que sufre también. Porque la resurrección física de Jesús significa que el plan de Dios es la renovación y la glorificación de la realidad física. La resurrección de Jesús nos asegura que Dios hará nuevas todas las cosas, como nos dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:13. Mas nosotros esperamos de Dios cielo nuevo y tierra nueva, donde reina, donde habita la justicia. La resurrección de Jesús nos da la garantía, nos da la confianza de que Dios tiene un plan, de que Dios está moviendo la historia humana hacia su propósito eterno, de que no estamos solos. Dios está con nosotros y Dios se importa con nosotros. The resurrection of Jesus is the assurance that God is moving human history towards His eternal purpose. The resurrection tells us that we're not alone. God is with us, and God cares. And God will finally, one day, destroy the forces of evil, establish justice, and do away forever with death and suffering. La resurrección de Jesús nos recuerda, nos dice, nos garantiza que Dios finalmente un día destruirá completamente las fuerzas del pecado, las fuerzas de la maldad, establecerá justicia y para siempre erradicará la muerte y el sufrimiento. En ese día final, cuando el Señor resucitado regrese y destruya todo dominio y autoridad y principado, como nos dice 1 Corintios 15, y entregue el reino a Dios el Padre, Dios será todo en todo. That last day, on that last day, the resurrection of Jesus points to that last day. It's the assurance that that last day will come when the risen Lord returns and destroys all dominion and authority and power, and He will hand over the kingdom to God the Father, and God will be all in all. And the whole earth will be filled with the glory of the knowledge of the Lord, like the waters cover the sea. That is the hope of the resurrection. Un día el Señor regresará y la tierra se va a llenar del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Esa es la esperanza de la resurrección. Why do you look for the living among the dead? He's not here. He is risen. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él ha resucitado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y por la esperanza que tenemos en la resurrección de tu Hijo Jesús.
Esperanza de vida más allá de la vida. Esperanza de que tus propósitos se van a cumplir en tu creación y en el mundo. Esperanza de que un día todas las fuerzas del mal, incluyendo la muerte, serán subyugadas y serán destruidas. Y tú, oh Dios, serás todo en todo. Cielo nuevo y tierra nueva, donde habita la justicia. Esa es la esperanza de la resurrección. Lord, thank you for your word and for the hope of the resurrection. The hope that in Jesus you will accomplish your eternal purposes for the world. That because he conquered death, he will destroy the forces of evil and all power and all authority and even death itself. And God, you will be all in all. New heavens and new earth where righteousness dwell. That is the hope we have in the resurrection. Esa es la esperanza que tenemos en la resurrección. Ayúdanos a perseverar y a no perder de vista esta esperanza. Porque nuestra esperanza no avergüenza y nuestra esperanza está firmemente establecida en lo que tú has hecho en nuestra historia. Help us to never, ever lose sight of that hope. A hope that is firmly grounded in what you have done in human history. What you have done is the assurance, is the promise of what you will do. En el nombre de Jesús.